Creo que hay que partir de la base de entender que esto es un momento histórico, ¿sí? Es una reforma histórica. Hace 40 años que rige en Chile el decreto ley 1094 sobre el que se refirieron Pablo y Rodrigo anteriormente, y en este momento hay una intención seria por parte del gobierno actual de reformar esta legislación migratoria y le tenemos que dar el peso que este proceso tiene. Y en este sentido debemos apostar siempre por lo máximo, ¿sí? Y no conformarnos con acuerdos intermedios, porque digamos, no sabemos en qué momento, eventualmente si se adopta una legislación migratoria ahora, más o menos, no sabemos en qué momento se va a volver a dar este proceso de discusión. En primer lugar, me parece, un poco Rodrigo hacía referencia a esto en su presentación, que es importante partir de la base de que no todas las personas migran por las mismas razones. No todas las personas salen de sus países de origen o sus países de residencia para mejorar su situación económica, para ir a estudiar a otro país, sino que existen una multiplicidad de causas y de factores que inciden en la decisión de las personas. Hay mucha gente que hoy en día sale de sus países por los efectos del cambio climático, los desastres naturales. Se estiman que en el 2014 22 millones de personas migraron a causa de estas razones. Hay gente que migra o que sale o que huye de sus países de origen a causa del conflicto armado, interno, internacional, violaciones masivas de los derechos humanos. Hay gente que migra por situaciones de pobreza estructural, de pobreza extrema. Y hay muchas personas que también migran por causas de violencia, violencia basada en género, violencia sexual, etc. Entonces, un proyecto de ley o una ley que aborde la temática migratoria tiene que ser capaz de abordar todas estas realidades, no solamente un enfoque en la gente que migra para mejorar una situación económica, sino poder tener un enfoque más general y bien abarcativo de todas estas situaciones. Quisiera en la presentación, en los 20 minutos que Macarena me va a marcar puntualmente, hacer un pantallazo general a las principales situaciones que deben estar contempladas por la ley, los principales derechos, las principales garantías. Obviamente no voy a tener la posibilidad de profundizar en todos y cada una de ellas, lo mismo los criterios de las visas, etcétera, pero sí quiero hacer referencia a lo que desde mi punto de vista no debiese estar ausente en un proyecto de ley de migraciones. Comenzando por los principios y derechos. Rodrigo y Pablo se refirieron a esto también. No hay nada nuevo que inventar, siento, en esto. Digamos, en el año 2015, con la situación de evolución del derecho internacional de los refugiados, perdón, del derecho internacional de los derechos humanos, ya está todo dicho. La Corte Interamericana lo ha dicho en las opiniones consultivas, la más reciente de la opinión consultiva número 21, en los casos que se presentaron ante la Corte, los tratados internacionales, no solamente los específicos vinculados con los derechos de las personas que migran, sino los tratados de derechos humanos en términos más generales, señalan los derechos que tienen que tener todas las personas, incluyendo las personas que salen de su país de origen. Entonces no hay nada nuevo que inventar, es básicamente hacer referencia a estos instrumentos internacionales y reconocerlos explícitamente en una norma. No solo reconocer los derechos, sino acompañar un sistema de garantías que haga que estos derechos puedan ser plenamente exigibles. Ahora, sí es necesario, en primer lugar, reconocer el derecho humano a migrar. El derecho de toda persona de salir de su estado y regresar a su estado es un derecho humano que está garantizado en los instrumentos internacionales hace muchísimos años. Entonces es importante partir de que quien sale del país e intenta ingresar a otro está ejerciendo un derecho. No le está pidiendo un favor al Estado al que pretende entrar, sino que está ejerciendo un derecho. Y nos tenemos que parar desde ese lugar, ya sea los funcionarios públicos, el Estado, la sociedad civil. Estamos frente a una persona que viene a ejercer un derecho y que tiene una multiplicidad de derechos, ¿sí? No nos está pidiendo un favor. Este derecho humano a migrar ha sido reconocido por muchas legislaciones y en la región podemos citar la ley argentina, la ley uruguaya, que reconocen el derecho humano a migrar, y en este sentido para nosotros sería importante que la ley migratoria chilena también hiciera una referencia explícita a este derecho humano. El principio de no discriminación, y este es un principio universal de los derechos humanos y que, digamos,
y no hay mucha discusión sobre el contenido de este principio. Entonces, pero lo importante es entender que el principio se aplica desde el momento en que la persona intenta ingresar al país. Y acá quiero volver a lo que decía Pablo sobre la situación en frontera. Y siendo que lo que abunda no daña, la situación en frontera, la frontera chilena es muy grave, es mucho más grave de lo que uno se puede imaginar. El 75% de los rechazos en la frontera chileno-boliviana, ¿sí?, que es Colchane-Picía, son de personas de nacionalidad colombiana. Y con un perfil, la mayoría de ellos, un perfil digamos, personas que provienen del Pacífico sur de Colombia, muchos de ellos desplazados por el conflicto y muchos de ellos afrodescendientes. En otras fronteras el porcentaje de rechazo de esta nacionalidad también se mantiene alto y esto podemos entender que hay un patrón de discriminación con respecto a determinadas personas que desean ingresar al país. Entonces el principio de no discriminación tiene que aplicarse desde que la persona se presenta en la frontera y esto es importante que los funcionarios también lo hagan propio. DESCO, los derechos económicos, sociales y culturales, reconocer y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales para todas las personas que migran hacia Chile, ¿sí?, y en particular el derecho irrestricto a la salud, a la educación, ¿sí?, de todas las personas y el acceso a la justicia de las personas que ingresan al país. No sé si recordarán los que tuvieron la posibilidad de analizar el proyecto de ley que se presentó en el gobierno anterior, el proyecto de ley que presentó el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, establecía una limitación al acceso a la salud y al acceso para las personas, digamos, para las prestaciones de servicio cuya carga era exclusiva, cuya carga estaba exclusivamente en manos del Estado. Bueno, ese tipo de restricciones son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos, ¿sí? Entonces, en este sentido, el acceso a la educación y a la salud tiene que ser irrestricto. Por supuesto que también es importante garantizar otros derechos como el derecho a la vivienda y a ejercer, profesar libremente las religiones, etc. El interés superior del niño, este es un principio súper importante que tiene que cruzar transversalmente el proyecto de ley de migraciones, porque muchas de las personas que llegan al país son niños, son personas que no han alcanzado la mayoría de edad. En este sentido, la opinión consultiva número 21, que se emitió recientemente en septiembre del año 2014, hace referencia a cómo considerar el principio del interés superior del niño a lo largo de los procedimientos administrativos o judiciales que tienen que ver con la migración de los niños. Ahora, ¿cómo garantizamos el interés superior del niño? Es importante tener presente la opinión de los niños a lo largo de, digamos, en todas las decisiones administrativas o judiciales en donde ellos estén involucrados. En la práctica, por ejemplo, sería importante que los procesos de expulsión de los padres que tengan niños en el país, estos niños sean escuchados en el marco del procedimiento, siempre que tengan edad para declarar, sean escuchados en el marco del procedimiento y sus opiniones tenidas en cuenta al momento de dictar la expulsión de los padres. Ni que hablar en el caso de que hay muchos de los migrantes que hoy en día cuentan con órdenes de expulsión que tienen hijos de nacionalidad chilena, porque nacieron en el territorio chileno. Entonces, en esos casos, por ejemplo, la Corte Interamericana señala que se debe tratar de evitar la expulsión de los padres que tienen hijos de nacionalidad, digamos, en este caso chilena, por la situación irregular migratoria de sus padres. Entonces, ¿por qué no pensar en un procedimiento administrativo en donde cuando hay niños involucrados se les dé la oportunidad de brindar o expresar su opinión? Reunificación familiar. Este es un derecho fundamental para las personas que migran. En este sentido, no solamente garantizar el derecho a la reunificación familiar para las familias en el sentido tradicional de la concepción de la familia, el padre, la madre, el abuelo, los hijos, sino, tal como señala también la Corte Interamericana del fallo Atala, una concepción amplia de familia. Y además, en el caso de los migrantes, es todavía más relevante, porque las personas muchas veces migran con redes, con tíos, con primos, que hacen las veces de mamá o papá o la persona de cuidado. Son las redes de cuidados y son demasiado importantes para que las personas que migran puedan desarrollarse efectivamente en un país. Entonces,
Acá también el reconocimiento a las familias constituidas por parejas del mismo sexo, con o sin hijos, familias monoparentales, etc. Otro enfoque que me parece importante que el proyecto de ley de migraciones recoja es, en primera instancia, promover la regularización migratoria. ¿Qué significa esto? Que la primera respuesta estatal frente a la irregularidad migratoria no sea la expulsión, ¿sí? Hoy en día una persona que ingresa en forma irregular, de acuerdo al decreto ley 1094 y el reglamento, inmediatamente, digamos, no se puede regularizar, inmediatamente le corresponde la orden de expulsión, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si en vez yo le propongo o intimo a la persona a regularizarse en un plazo de 1 mes, 2 meses? Entonces, en primer lugar, le doy a la persona que tiene ingreso irregular una posibilidad de regularizar la situación migratoria, consiguiendo un trabajo, acreditando que tiene arraigo, acreditando que tiene una pareja, etcétera, etcétera, que tiene redes. De la manera, digamos, que eso puede ser discutido en detalle en otra oportunidad, pero darle la posibilidad a la persona efectivamente que se regularice, ¿sí?, antes de dictarle la orden de expulsión. La información. La información es clave para el ejercicio de los derechos, es una piedra fundamental, pero también para las personas que ejercen o que quieren migrar a otro país. Entonces, hoy en día cuando uno ingresa, por ejemplo, muchas veces he salido por la frontera de Chile, Perú, Arica, Tacna, no hay información. Como migrante uno no sabe nada. Lo único que sabe es que se presenta en la ventanilla. Muchas veces el funcionario que está en frontera ni siquiera tiene la identificación como para uno decir, bueno, a mí me atendió fulano de tal y me trató mal, me trató discriminatoriamente, etc. No sé con quién estoy hablando, ¿sí? Y tampoco sé qué derechos tengo. Si me rechazan en la frontera, si sufro maltrato, si sufro discriminación, ¿a dónde voy? No sé, no hay libros de reclamo, no hay absolutamente nada. Entonces, informar a las personas que van a ingresar al país qué derechos tienen, dónde pueden acudir si tienen una necesidad en términos de salud, si tienen un problema los niños, etcétera, etcétera, es importante. Es importante que eso esté en la frontera, que esté en el Departamento de Extranjería y Migración, en las gobernaciones provinciales, en la Intendencia. Entonces, informar, perder el miedo, porque muchas veces cuando uno habla de esto, bueno, sí, pero si le decimos eso, entonces va a haber una oleada masiva de inmigrantes y entonces todos van a venir a operarse de los ojos. No es así, no es así. Es importante y es una garantía para el ejercicio de los derechos que las personas puedan acceder a la información que les corresponde para poder ejercerlos. Y por último, quería referirme al debido proceso y a las garantías judiciales. Hoy en día no existen recursos, o sea, existen recursos, pero esos recursos no respetan el derecho al debido proceso. Por ejemplo, las órdenes de expulsión dictadas por el Ministerio del Interior solamente pueden ser recurridas judicialmente a través de un recurso que se tiene que interponer 24 horas después de que la persona es notificada en PDI. Esto significa que la persona en 24 horas desde que es notificada tiene que conseguir un abogado, informarla gratuitamente o pagado o privado, no importa, pero conseguir un abogado, informarle, conocer que puede presentar este recurso, porque muchas veces van a la policía de investigación, no le avisan que usted tiene 24 horas para presentar esto, si necesita asistencia judicial, vaya a tal lugar, vaya a la corporación, a las clínicas jurídicas. No, entonces no existen recursos idóneos para cuestionar, por ejemplo, las órdenes de expulsión. No existen recursos idóneos para cuestionar el rechazo en frontera. ¿Por qué no podemos pensar que si el funcionario que está en la frontera, ya sea un Servicio Nacional de Migraciones en el futuro, de la Policía de Investigaciones en la actualidad, me va a rechazar el ingreso, ¿por qué no le puedo exigir que me dé esa información por escrito? Que me dé un papel y con ese papel yo poder ir a apelar esa decisión, por ejemplo, al consulado chileno en Perú si me encuentro o si quiero ingresar por esa frontera, ¿sí? ¿Por qué no? Digamos, eso le dota a la persona de un recurso para poder defenderse, para poder ejercer sus... sí, me quedan 5 minutos ya, para la mitad de la presentación. Y para esto también es importante fortalecer un sistema de asistencia jurídica gratuita, adecuada y especializada para todas las personas que migran. Es importante que la ley complemente el sistema de protección internacional de refugiados. El proyecto de ley del
expresidente Sebastián Piñera tenía un capítulo muy extraño sobre asilados que no necesariamente dialogaba o comulgaba con el sistema de protección internacional de los refugiados. Más bien tendía a la confusión y a establecer como dos sistemas de protección distintos. Es importante que la ley, el proyecto de ley, complemente el sistema de protección de refugiados, estableciendo excepciones para el ingreso y el egreso. Los refugiados muchas veces no vienen con documentación, no ingresan por los puntos autorizados, etcétera, etcétera, porque no tienen otra manera de salir de su país ni de ingresar a él. Entonces es importante que la ley, el proyecto de ley de migraciones contemple esto y contemple también excepciones para el caso de la expulsión de los refugiados. No se pueden aplicar los mismos criterios para la expulsión de los migrantes que para la expulsión de los refugiados, garantizando el principio de no devolución. ¿Sí? Un refugiado no puede volver a su país porque se supone que si regresa a su país estaría en riesgo. Entonces no puede hacer, y la ley tiene que contemplar estas excepciones. También, bueno, hoy no sé, creo que no lo dijo Rodrigo, pero uno de los objetivos de su gestión también es presentar una ley de nacionalidad, ¿no es cierto? En otros foros por lo menos lo escuché. Perfecto, eso sería lo ideal también, pero en el peor de los casos es importante que el proyecto de ley de migración contemple un apartado específico que garantice la nacionalidad para todos los niños nacidos en territorio chileno, independientemente de la situación migratoria de los padres. Esto fue dicho por la Corte Interamericana en un caso del año 2005 contra República Dominicana. ¿Sí? No se puede, y este fue también el criterio que adoptó la Corte Suprema de Chile en la mayoría de los reclamos de nacionalidad que fueron presentados en los últimos años, no se puede asimilar el concepto de extranjero transeúnte que está contemplado en la Constitución como una excepción al principio de ius soli, como, digamos, no se puede asimilar la categoría de extranjero transeúnte a migrante en situación irregular. ¿Sí? Los niños, no se puede privar a la nacionalidad de un niño por la situación migratoria de los padres. En este sentido también hay que reconocer que el actual gobierno desde partir de marzo hizo un cambio del criterio administrativo que regía en Chile históricamente, por lo cual se le negaba la nacionalidad a los niños cuyos padres estaban en situación migratoria irregular. Pero es necesario que ese cambio de criterio administrativo quede plasmado en una ley, ya sea en la ley de migraciones, en la ley de migraciones y en la ley eventualmente una ley de nacionalidad. También es importante establecer procedimientos especiales para facilitar la nacionalización, por ejemplo, de los refugiados o las personas apátridas, por ejemplo, eximiéndolos del pago de los aranceles para la nacionalización o reduciendo el periodo de residencia que se exige para la nacionalización. Bueno, para el otorgamiento de visas, los criterios, es importante que se reconozca una visa o que se aplique el convenio de libre circulación de personas del Mercosur a todos los estados, ¿sí? Ya sea a los estados miembros y a los estados asociados, y también incorporar una visa por razones humanitarias para todas aquellas personas que ingresan a Chile y necesitan protección, pero no necesariamente a través del sistema de protección de refugiados, como por ejemplo las personas que se desplazan a causa del cambio climático o los desastres naturales. Y para terminar, la institucionalidad. Es necesario que exista un organismo con recursos humanos y recursos presupuestarios para gestionar la temática migratoria. Hay que repensar si es necesario que esté dentro del Ministerio del Interior o esté dentro de otro ministerio, o tal vez sea un órgano interministerial que el que fije la política migratoria en el país. Ahora bien, por ejemplo, es necesario crear un organismo fortalecido que, por ejemplo, pueda controlar el ingreso y el egreso, fijando criterios claros, fijando criterios objetivos. Por ejemplo, lo que decía Pablo sobre cómo acreditar el turismo. La mayoría de los rechazos en fronteras es porque no se puede acreditar el turismo. ¿Cómo se acredita el turismo? No sé, eso depende del criterio del funcionario. O le pueden pedir a uno, no sé, $10 por día, a otro le pedirán 500, como dijo Pablo, a otro le pedirán la cámara de fotos, la cámara filmadora, el celular, no sé. Pero para evitar arbitrariedades, tiene que existir un criterio claro para el ingreso. Y bueno, con esto ya está. No, y eso, ahí están mis datos de contacto.
Nada más, es importante, vuelvo un poco a lo que decía al principio, pensar que estamos en una oportunidad histórica. Entonces, desde la sociedad civil, acompañar este proceso, participar activamente, no solo en el debate prelegislativo, sino una vez que el proyecto esté ingresado, incidir en las comisiones, opinar, pedir audiencia y trabajar. Yo creo que esto es súper importante y tal vez lo van a decir los expositores que cuenten un poco la experiencia internacional. Trabajar la sociedad civil coordinada y organizada y unida en esto, ¿sí? En el fondo, la mayoría con algunas diferencias, pero pensamos lo mismo sobre el proyecto de ley de migraciones. Entonces, ¿por qué trabajar independientemente y no en forma conjunta? Eso, muchas gracias.